Hola. Hola, ¿qué tal, Jeff? Bienvenido. Hey, I got a quick question. Do you know the English word that is tinker? Tinker. It means to make small adjustments, like someone would tinker with a motor in a car until they got it running. You heard that word? Well, it's not a very Common? a very common word, but yes, I Get the got meaning? the idea. Yes, the meaning. Tinker. Mm, I don't think it's worth it. Let me just go ahead without it. So we come this morning to Ephesians chapter 4. Entonces, how do you spell tinker? Tinker. Okay. It's Uh, really it's really not worth it or on it's really not worth it, Mado. yes. It's like when you fix something, but you Right. don't fix it. You just Adjust it. temporarily, yes, adjust it just Yeah. temporary, right? Okay. So Okay. would you think our listeners would know who Henry Ford was, the guy that built all those cars? Yeah. Okay. All right. So here we go. Henry Ford called his consultant in a panic. Henry Ford llamó a su consejero en una crisis, en un pánico. So Ford was the first one to produce a production line, and his was gigantic, and it had completely shut down, and no one knew what was wrong. Ford fue uno de los primeros que empezó a producir autos en forma masiva y de pronto la producción entera estaba detenida y nadie sabía qué es lo que estaba pasando ni por qué. So he had this friend who was brilliant when it came to machinery, but he was kind of an odd person, kind of an eccentric guy. Y de pronto él recurrió a este personaje que era un prodigio, pero que era una persona muy rara y muy excéntrica. So Ford tried to hire him and he refused. He just said, call me if you get stuck and pay me what I charge and I'll fix it. Ford quiso contratarlo en alguna ocasión, pero él no quiso ser empleado de Ford. Lo único que le dijo es, cuando algo se te atore o no funcione, llámame y yo te lo arreglo y yo te voy a cobrar por lo que arregle. So he got a hold of the guy, and the guy came and spent about an hour tinkering around. And after an hour, everything began to work right. Y entonces este personaje vino y empezó a revisar y a poner un remiendo por aquí, otro parche por allá, y después de una hora todo estaba funcionando otra vez. Well, Ford was thrilled until he got a bill for $10,000. Y Ford estaba muy contento, pero se espantó cuando el otro le cobró $10,000 por el arreglo. And Ford wrote him back a note and said, don't you think that's a lot of money for an hour of tinkering? Y le dijo, oye, ¿no te parece que ese es un cobro demasiado excesivo por una hora de nada más hacer remiendos? So he sent back an itemized bill, and it said $10 for 1 hour of labor, 9,990 for knowing where to tinker. Y le dijo, bueno, mi salario es $10 por hora, pero son $990 por saber exactamente dónde remendar para que todo funcione de and nuevo. and I apply that to our churches because we all know we need some work, but none of us quite know where to tinker, how to fix it. Y eso sucede también con la iglesia, porque de pronto todo se estanca y la verdad es que ninguno de nosotros sabe el punto exacto de dónde poner un remiendo o un parche para que siga funcionando. So Ephesians 4 is a very important chapter for Christians because it gives us directions for the church. Entonces, Efesios capítulo 4
es un capítulo muy importante y trascendental porque nos da direcciones acerca de la iglesia y cómo es que debe funcionar a la perfección. He lays out directions for how God intends us to operate in the church. Nos da direcciones de cómo Dios diseñó y cuál fue la intención original de Dios para que la iglesia funcione como debe funcionar. The tragedy is that the number of churches that operate by these instructions is very, very small. La tragedia es que el número de iglesias que opera siguiendo al pie de la letra estas instrucciones precisas es muy pequeño. So we pick up today in verses 11 through 13 of Ephesians 4. Entonces vamos a considerar Efesios capítulo 4 de los versículos 11 al 13. And let me just review the chapter so we can remember what he's talking about. Y déjenme hacer un breve resumen de lo que ya hemos visto para que podamos tener el contexto de lo que el Espíritu va a estar hablándonos aquí. In chapter 4, verse 1, he gave the principle that we're supposed to walk in a way that is worthy or matches the calling we've received from the Lord. En el capítulo 4, versículo 1, nos da las direcciones de lo que nosotros debemos ser y cómo debemos nosotros andar como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados. And in verses 2 through 6, he gives us instructions to be unified, to reflect oneness in our churches. Y del versículo 2 al 6 nos da direcciones para que tengamos un mismo sentir y estemos unidos en un mismo propósito, estemos en una unicidad perfecta. And there's 7 or 8 or 9 things he gives us that are the basis of our being unified. Y del 7 al 9 nos da las bases del por qué debemos estar unidos así. But that's not the whole story, because next he talks to us about how he wants the church also to be diversified. Y luego eso no es todo, porque después de que habla de una unidad perfecta, nos habla de una diversidad perfecta. And the goal there is that he wants us to be unique individuals and yet be unified as one body of Christ. Y la clave allí está en que Dios quiere que todos y cada uno seamos únicos y especiales, individuales, pero que todos estemos en concierto para la perfecta unidad. And there's a great tendency in the church to think that unity equals sameness, and it doesn't. That's not what God wants. Hay una malinterpretación en la iglesia en la que se piensa que todos los cristianos debemos ser iguales y se habla de uniformidad y no de singularidad. God has made each of us to be completely unique and different from the others, Dios but we're nos ha supposed to creado be de tal- unified. Dios nos ha creado de tal manera que cada uno de nosotros somos únicos, especiales e individuales, pero que en un conjunto debemos estar unificados en un mismo sentir. And verses 14 to 16 says that when we operate that way, it results in maturity for the church and for the individual. We all get mature. Y de los versículos 14 al 16 nos muestra la conclusión de que si actuamos de esa manera, usando nuestra singularidad para la unidad global, eso va a traer madurez, no solamente para la iglesia, sino también para cada uno de nosotros en particular. And last week we looked where Paul introduced the idea of God's grace through spiritual gifts he gives us. Y en la última enseñanza vimos cómo Pablo, por el Espíritu Santo, enseña que la gracia de Dios nos ha dado a cada uno diferentes dones que todos van hacia un mismo objetivo. And scripture insists that every Christian has been uniquely gifted by God to contribute to the church. Y la Escritura asegura y afirma
enfáticamente que cada cristiano, cada creyente en particular, sin excepción, ha sido dotado con un don espiritual para ser utilizado de manera única y que cada uno debe contribuir para la iglesia y para el reino de Dios. A spiritual gift is not a talent, although God uses talent tremendously, but it's a spirit-given ability through which God ministers to other people. Los dones espirituales no son talentos, los talentos son algo bueno, pero los dones espirituales son habilidades dadas por Dios sobrenaturalmente para que sean usadas de manera individual y en su nombre. Remember, last week I used the illustration that might help us to know how we can contribute in the body of Christ. Recuerden que en la última enseñanza vimos esa ilustración de la mesa en cómo cada uno puede y debe contribuir de manera única y especial en el cuerpo de Cristo. It was the example of how people respond to spilled milk at a dinner table. Fue el ejemplo de cómo la gente reunida alrededor de una mesa durante una cena responde cuando alguno derrama la leche sobre la mesa. So a bunch of people are sitting around a table and one person spills their milk and it goes everywhere. El ejemplo que les di es que están muchas personas cenando alrededor de una mesa y uno de ellos tropieza con la leche y la riega y se riega por todo. And it's interesting how people respond. The milk gets spilled, and then one person says, "Oh, I feel so sad that you spilled your milk." That's the gift of compassion. Y es interesante poder observar cómo cada persona en la mesa reacciona de diferente manera. Alguno de ellos reaccionará sintiendo mucho, oh, lamento mucho, siento mucho que hayas tirado la leche. Ese es el don de la compasión. Another person jumps up and goes and gets a towel and wipes it all up and cleans it. He's got the gift of helping others, or the gift of helps. Otro en la mesa, en vez de compadecerse, va a salir corriendo por un trapo y va a empezar a limpiar la mesa. Ese es el don de ayudar a otros, el don de servicio. The person who's a teacher says, you know, if you put your glass of milk in front of your plate away from the edge, you probably wouldn't spill it. Alguno que en la mesa tenga el don de la enseñanza, lo que va es a empezar a darle consejos. Mira, la próxima vez no pongas la leche junto a ti, ponla enfrente de ti, de esa manera no la vas a poder derramar otra vez. The guy with the gift of exhortation says, you know what? I really want you to be more careful next time. La persona que tiene el don de la exhortación va a empezar a regañar a esta persona y empezar a decirle, te advierto, no lo vuelvas a hacer, eso fue un error y no se debe hacer. Ten más cuidado la próxima vez. And the person with the gift of giving says, here, take my milk. I don't need it. I want you to have my milk. Y alguna otra persona en la mesa con el don del dar, lo que va a hacer tomar su leche y dársela. Mira, yo no necesito la leche, tómala tú porque ya no tienes nada. And what's most important to this is not to get hung up on what your individual gift is, but start meeting people's needs as you see them, and the Lord will show you what your gift is. Y en vez de estar buscando qué don espiritual tengo, lo que debemos hacer es buscar suplir las necesidades de los que nos rodean y de esa manera vamos a empezar a descubrir qué don o dones espirituales hemos recibido. Now, in verses 11 to 13, which is our focus, we get more critical information on how God designed the church to function. Y en los versículos 11 al 13, que son los que vamos a estudiar hoy, Dios da detalles más específicos y muy precisos de cómo Dios diseñó la iglesia para que funcione. And we can read Ephesians 4, 11 to 13. Vamos a leer Efesios 4 del 11 al 13 y dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. So God has given 4 special gifts that are there for the good of all the other people in the body of Christ. Entonces, Dios ha dado estos dones espirituales que son para el beneficio de todos los miembros del cuerpo de Cristo. So he first mentioned apostles. Primeramente menciona a los apóstoles. So these are the charter witnesses to Christ's resurrection, and they're given special authority to found the church for God. Estos son testigos de la resurrección de Cristo y son aquellos a los que les es dada una autoridad especial para iniciar, fundar y establecer iglesias. The word apostle in the original language means one who was sent out. And that's how God sent out the 12 to begin the church. La palabra apóstol en el lenguaje griego original significa aquel que es enviado. Y de esa manera Jesús envió a estos 12 apóstoles a establecer y levantar la iglesia en todo lugar. And these were the apostles and the apostle Paul, and they were given special authority to begin the church. Y menciona a los 12 apóstoles, y ahí está incluido también el apóstol Pablo, que empezaron a hacer la obra y empezaron a establecer la iglesia en todo lugar. And then he also talks about prophets, the gift of prophets in verse 11. Después menciona a los profetas en el versículo 11. And here you get the other writers of scripture that weren't originally part of the 12 disciples. Y aquí ves que algunos de los discípulos de los 12 también ejercían este don de profeta. Like Luke, who wrote Luke and Acts, and Mark, who wrote the Gospel of Mark. They weren't in the original 12, but they were writers of scripture. Y nos habla también de algunos otros que no pertenecían a los 12, pero que influyeron en el establecimiento de la iglesia, como Lucas, que no era de los 12, pero escribió Lucas y el libro de los Hechos. Now, many people only think of prophets as people that foretell the future. Muchos tienen la noción incompleta de que los profetas únicamente se dedican a predecir el futuro. But what it really means is to speak forth, to proclaim the truth of God, which sometimes can involve the future, but not always. Y la esencia, el verdadero significado del profeta es aquel que proclama con autoridad la palabra de Dios, el mensaje de parte de Dios, que puede incluir a veces el futuro, pero no necesariamente. Tiene que ver con proclamar, con declarar, con establecer la palabra de Dios. So these are the ones that God directed to lay out his truth and to write scripture. Entonces, estos son a los que Dios movió para escribir la palabra de Dios. The next gifts laid out here is the word evangelists. El tercer grupo que se nos menciona aquí es el grupo de los evangelistas. And the word literally means one who brings good news. Y la palabra literalmente significa aquel que trae las buenas nuevas. And it describes certain Christians who are uniquely gifted in laying out God's plan of salvation to non-believers. Y describe a aquellos creyentes con un don especial de parte de Dios para transmitir las buenas noticias de salvación a los no creyentes. And scripture says we're all called to be witnesses, to tell people around us. Peter says when we're asked, what happened to us? What did we see? La escritura nos muestra que todos los creyentes somos llamados a dar testimonio de Jesús. Incluso Pedro dice que cuando se nos demande razón de la esperanza
tenemos que dar respuesta. But then out of all of us who are witnesses, there is a small group that the Lord uniquely gifted in creatively laying out the plan of salvation. Pero de todos los creyentes que debemos ser testigos, hay un grupo exclusivo que se dedica por entero a la proclamación de las buenas noticias a todos los que le rodean. And the last set of gifts are pastors and teachers. Y el último conjunto de dones son pastores y maestros. It's really a hybrid of a couple of gifts that are put together. Son dos dones que por lo general deben ir juntos. So this describes someone who shepherds Christians by means of the scripture. Y esto significa, describe a aquella persona dotada por Dios para pastorear, apacentar a los creyentes y enseñarles las escrituras. So their purpose is to encourage believers in their walk with God, especially by pointing them to the word. Y el trabajo principal de los pastores es animar, alentar, edificar, motivar a los creyentes para que vivan su vida cristiana siempre apuntando a las Sagradas Escrituras. So those are the supporting gifts that God gave us. But in verse 12, we see their purpose. Let's read verse 12 again. The purpose of these gifts. Estos son los dones dados por Dios, pero en el versículo 12 vemos el propósito por el cual fueron dados estos dones. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. So, did we read verse 12 again? Yes. Okay, great. So their purpose is for the equipping of believers to do the ministry. El propósito de estos dones dados por Dios es perfeccionar a los santos para que hagan la obra del ministerio. The word translated equipping is a great word picture for us to learn from. La palabra que se utiliza aquí, equipar o perfeccionar, es una palabra de la cual podemos aprender mucho. It's where we get our word, English word, artisan, which is someone who makes or builds something, like an artist. He creates something. La palabra perfeccionar del original griego viene de la palabra artesano o de aquel que crea arte o de aquel que restaura cosas y las pone a funcionar. It's the word that's used in the gospel when Jesus called Peter and Andrew and James and John. Es la misma palabra que se utiliza en los evangelios cuando Jesús llama a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. It says when Jesus called them, they were mending their nets, fixing their nets, equipping their nets for service. Dice el evangelio que cuando Jesús llamó a estos pescadores, ellos estaban remendando sus redes, ellos estaban arreglando, preparando sus redes para ser utilizadas. And that's the role of these four foundational gifts in verse 11. Y ese es el rol de estos dones fundamentales que han sido dados. Ese es el propósito principal. So the Lord has given those gifts to us to get us ready for action, to build up believers so they can do God's work. Entonces, el propósito, la intención de Dios es que quienes tienen estos dones preparen a los creyentes a fin de que ellos se involucren y sirvan y edifiquen el cuerpo de Cristo. And here's how they do this. Y aquí está cómo lo hacen. Apostles and prophets have already done it by writing scripture, and they continue to do so when we read and learn from the word. Y los apóstoles y los profetas han establecido el fundamento, han escrito la palabra de Dios, la han proclamado para que nosotros sigamos esa palabra de parte de Dios.
So evangelists build the body of Christ by equipping us as witnesses of the gospel and by bringing new believers into the church. Y los evangelistas edifican el cuerpo de Cristo, trayendo personas nuevas para ser añadidas y ser pastoreadas y ser cuidadas y que se integren a seguir las escrituras. And it says in our English versions that we have pastors and teachers, but in the original, it's like pastors dash teachers. It's really one idea with two words. En nuestra Biblia aparece pastores y maestros, pero en el texto original no hay un i, dice pastores guión maestros, como si hablara de una sola, de una sola persona o de dos funciones en una sola persona. So pastor teachers equip us by encouraging us with the word of God. Entonces los pastores maestros nos edifican alentándonos y motivándonos con la palabra de Dios. So pastor teachers come alongside us and apply the word to weak spots in our lives so we can grow and learn new things. Entonces los pastores maestros nos enseñan, nos llevan a las escrituras para que aprendamos el camino de Cristo y podamos crecer espiritualmente. So they apply the word of God to us, and it stretches us and encourages us to take action where we are not confident in ourselves. Entonces, ellos aplican la palabra de Dios a nuestras vidas y nos motivan, nos impulsan a que nosotros la pongamos por obra, a que la llevemos a la práctica en la vida diaria. Now, it's important that we not get hung up on different definitions of how these gifts function. Ahora, es importante no perdernos o distraernos en la multitud de definiciones que hay acerca de cómo funciona cada uno de estos dones. So you may be listening and think, wow, that's a little bit different than I was taught about these certain gifts and how they function. Porque seguramente estás pensando, oye, yo lo había aprendido de una manera diferente, me lo habían enseñado de otro modo, o lo había leído o lo había estudiado de otra manera. The question isn't, do we understand exactly how this ought to work? But the question is, are we using our gifts in an action serving the Lord? El asunto aquí no es tanto investigar y ver cuál es la definición exacta y el significado de cada uno de los dones. La pregunta más bien es, ¿estoy yo supliendo necesidades en otros para ejercitar los dones que Dios me ha dado y estoy llevándolos a la práctica en mi vida diaria? I think it's important to notice, though, that anyone can have these type of gifts. So someone can have an apostolic type gift and not be one of the original 12 apostles. Entonces es importante entender también que el don del apóstol no es únicamente exclusivo de los 12. Cualquiera puede tener este tipo de don si lo aplica en la vida diaria. You maybe know of someone who's a missionary who their whole life they love to go out into far off places where no one else is there and begin the gospel and the church of God. They're like apostles and going out. Seguramente conoces hombres de Dios que han salido como misioneros a lugares donde no se ha compartido el evangelio o donde no hay testimonio y han levantado la iglesia y la han edificado y han hecho la obra. And the spiritual gifts, we're told anyone can have those gifts, men or women, it doesn't matter. They're ways to serve God in the church. Y esos son apóstoles y todos, sin excepción, creyentes, hombres, mujeres, cualquiera, podemos llegar a tener este don o cualquiera de los otros dones. What's so significant about this gives us what our pastors are to be doing. And most churches in the world don't have their pastors doing what's commanded in Ephesians 4.
Y lo triste y trágico es que esto es lo que los pastores deberían estar haciendo, impulsando a la gente a que descubra sus dones y los ejercite, pero lamentablemente la mayoría en todo el mundo no lo hace así. Scriptures just told us that these gifts are there to prepare other people to do the ministry of God. La escritura claramente nos muestra, y lo acabamos de leer, que estos dones han sido dados para equipar a otros para que ellos hagan la obra del ministerio. Pastors are not there primarily in the church to do ministry. Los pastores no fueron establecidos por Dios para que ellos hagan la obra del ministerio. They are there to serve the rest of the people in the church so they can get engaged and do the ministry. Los pastores existen para motivar, enseñar e involucrar a los creyentes a hacer la obra del ministerio. This is very different what you usually see in the church today. Esto es muy radicalmente diferente a lo que se puede observar en la inmensa mayoría de las iglesias el día de hoy. You know, in most organizations, there'll be an organizational chart and there'll be the CEO at the top and then a line down and by a couple vice presidents. And so the leader's at the top and everybody else is below him. El sistema del liderazgo actual es jerárquico. Hay uno hasta la cima y abajo de él hay varios y otros acá abajo y todo va en una pirámide. But in reality, if you look at most churches, the organizational church is flipped upside down. Organizational chart is flipped upside down. Pero si analizas la Biblia, descubres que la organización jerárquica de la iglesia en realidad es al revés, o sea, debe estar de cabeza. And in most churches, you'd have the people at the top, all the people in a big thing, and one pastor down underneath who's supporting and doing all the ministry. En la mayoría de las iglesias tienes el 99.9% de las personas que se reúnen allí, todas escuchando a un solo hombre que es el que ministra y hace todo y nadie hace más que ese solo hombre. But pastors, they're not meant to be running around making sure all the needs in the church are met. Los pastores no fueron diseñados por Dios para andar corriendo de un lado para otro supliendo cada necesidad en la iglesia. His job is to labor in the study and prayer and teaching of the word to equip the body. El trabajo de los pastores es estudiar, prepararse para equipar a los creyentes a fin de que ellos corran de un lado para otro y suplan las necesidades que hay en la iglesia. But in most churches, the pastor has to mow the lawn at the church office. He has to answer the phone. He has to organize food for the meeting. He has to take care of the carpet in the church. He's running around doing everything. Pero en la mayoría de las iglesias, el pastor es el que lo hace todo, es el que dirige, organiza la comida, visita a los enfermos, va a ver a las personas, va por las almas perdidas, es el todólogo. And how sad it is that he's so busy doing the ministry, he doesn't have time to study. He doesn't have time to prepare great, rich, deep sermons. And everybody wonders why there's no power in the church. Y lo más trágico y triste de todo es que está tan ocupado supliendo las necesidades de todos que no tiene tiempo para estudiar, para prepararse bien, para alimentar bien a las ovejas. Y entonces no es extraño el saber por qué hay tan poco poder en la iglesia y por qué la palabra es tan pobre. In most churches in the world, when somebody in the church sees a need, they think, well, we better call the pastor and find out how he can do this well, just right, you know? En la inmensa mayoría de las iglesias en el mundo, cuando hay una necesidad grande, lo que hacen es llamar al pastor para que el pastor venga y resuelva el problema. When the scripture would say, if you're a believer and you see a need, you meet it, or you pray about it, or get some people with you, but it's not the pastor's job.
Pero la escritura claramente enseña que cualquier creyente, si ve una necesidad, un enfermo, un endemoniado, alguien que no tiene para comer, él debe ser quien sane, quien libere, quien dé de comer, quien haga la obra. Incluso puede llamar a otro creyente, pero no al pastor, porque no es el trabajo de los pastores. Remember what we said last week, this great idea, maybe my favorite idea recently in the Bible, the difference between forgiveness and redemption. Recuerdan que en la última sesión, en la sesión anterior, les compartí una de mis ideas favoritas, una de las verdades que más me ha impactado últimamente, la diferencia entre perdón y redención. We come to Christ and he forgives all of our sins and we're placed in his family, but he just doesn't save us for us. Venimos a Cristo, Él perdona todos nuestros pecados, nos saca de las tinieblas, nos traslada a su reino, nos coloca en Él, pero Él no nos salvó para nuestro beneficio. He forgave us so that he could use us and enlist us in doing his work on the earth. Él nos salvó y nos perdonó para reclutarnos y enlistarnos y usarnos en la obra que Él tiene en este mundo. And I love how this must frustrate the enemy when he sees God do this in us. Y yo puedo ver cómo el enemigo, Satanás, se frustra cuando un creyente entiende esto y lo lleva a la práctica. And we come to Christ and our sins are all forgiven. And then we realize that God doesn't want to just forgive us, but he's been in our life all along, working and shaping us so that we can be useful to him. Y nos damos cuenta que cuando Dios nos perdona y nos salva, vemos hacia atrás y nos damos cuenta que todo lo que ha pasado en nuestra vida, lo bueno y lo malo, ha sido permitido por Dios para irnos formando a fin de que le podamos ser útiles, a fin de que podamos servirle, a fin de que podamos ser usados por Él. And you might be thinking, well, you just don't know what I've done and what's been done to me. You just don't know how abused I am and destroyed and all the bad things I've done. And you're right, I don't know. Y puede ser que me digan, no, es que tú no tienes idea de todo el daño que me han hecho o de todo el daño que yo he hecho. No tienes idea y seguramente no tengo idea. But the Lord begins to heal you as you're forgiven. And those things that were done to you, he begins to turn those very things into become why you're useful to him that are going people, why you're useful to him with people that are going through the same battle you went. Y la verdad es que cuando uno viene a Cristo, Dios al perdonarnos empieza a sanar nuestras heridas y todo lo que hemos sufrido y todo lo peor que nos ha pasado y nos sana y nos restaura para que eso que fue lo peor que nos pasó, ahora lo usemos para ayudar a otros que están atravesando por lo mismo y que están sufriendo lo mismo que nosotros sufrimos antes. See, maybe someday you'll be sitting in a meeting as a Christian, you're just there, and someone will begin to share their experience in life. Y de pronto te vas a encontrar en una reunión y alguno de los creyentes allí va a empezar a compartir sus experiencias de vida. Maybe you're a woman who went through the horror of sexual abuse. Tal vez eres una mujer que atravesó por el horror de una violación sexual. Or maybe you're a person that went through years of the terror of drug addiction and crime and all the things that goes with that. O posiblemente eres un hombre que cayó en las garras de la drogadicción y sufrió el terror de ser un delincuente y de estar atrapado en ese círculo vicioso. Or maybe you grew up in a place where crime and violence was around you all the time. O posiblemente naciste en medio de un ambiente donde la violencia y el crimen y el robo y la delincuencia eran lo normal. Let me tell you what's going to happen to you one day. Déjame decirte lo que va a pasar contigo un día. You'll be sitting in a meeting and someone will begin to talk about what they've been through.
and you'll look around and realize you're the only person in the room that knows exactly what they're talking about. Cuando empiece cuando estés en un salón y alguien empieza a contar sus experiencias de vida y tú voltees a todos lados y te vas a dar cuenta que tú eres la única persona que entiende exactamente lo que ha sufrido esa persona y la única persona que realmente lo puede ayudar. Maybe you're a man who in the years gone past, you were unfaithful to your wife and you lost your family and marriage. Puede ser que tú eres un hombre que por causa de haber sido infiel a tu esposa, perdiste tu esposa y tus hijos y ahora estás solo. And God will run you into someone who will begin to talk, and you'll say to yourself, I used to say the exact same things when I used to do that. Y te vas a encontrar con otros que están a punto de fracasar en esa área y vas a recordar, yo pensaba así, yo creía que no iba a pasar nada, que era lo más normal, porque tú ya pasaste por eso. I know my story of God's forgiveness and his redemption and his wanting to use me. And when I share about that, people get a view of God they could never get if they didn't hear how God worked in my life. Y cuando nosotros hemos sido perdonados y redimidos de nuestras heridas, complejos y hábitos, y le compartimos a otro la experiencia de cómo Dios nos perdonó y nos sanó y nos restauró, las personas que están atravesando eso o a punto de atravesar eso van a tener una visión de Dios que no podrían tener a menos que tú hubieses pasado por eso y hubieses sido perdonado y redimido por Jesús. And every person represents a side of God nobody else could show, because each one of us are unique. Y cada uno de nosotros representa una visión de Dios única e irrepetible, porque lo que tú y yo hemos vivido individualmente ha sido único y particular, y allí es donde se manifiesta Dios. So the great lie the enemy tells us is, oh no, you need to stay quiet. There's nothing you can really contribute. In fact, let's let the professionals do that. That's what we usually think, is let's let someone who's really gifted be the one to speak. Y la más grande mentira del diablo y que le funciona bien es sembrar en la mente de los creyentes, no, tú no eres capaz, tú has hecho mucho daño, te han hecho mucho daño, no. Deja la predicación y el ministerio para los profesionales, ellos sí saben, tú siéntate y cállate y aprende y no abras la boca porque tú no puedes dar nada, tú no puedes ser útil para nada y la mayoría se lo cree. So God, in his work in the world, because he loves you, wants to include you. And so he'll run people into your way, or he'll push you into the face of people that need to hear what only you could tell them. Y entonces Dios se encarga, y lo acabamos de leer, de involucrarnos. Él quiere involucrar a todos y a cada uno para que sea que nos encontremos con alguien que ha pasado por lo mismo que nosotros hemos pasado, o que nosotros busquemos a personas que han sufrido lo mismo que nosotros, podamos compartir nuestra experiencia única, y de esa manera es como somos útiles y somos usados por Dios. So do you see the brilliance of God's plan? He just doesn't send out a few gifted people. Entonces puedes ver la genialidad del plan de Dios. Dios no depende de unos cuantos hombres especiales. No, Él definió que todos y cada uno fuésemos especiales e hiciéramos la obra. So if you're in a church of 20 people and there's one pastor teacher there, it should be 20 people being used by God to speak his word, with one person equipping the rest of us. Supongamos una iglesia de 20 personas, en vez de que el pastor sea el único que hable y lo haga todo, ese pastor debería equipar a esos 20 para que se vuelvan 20 ministros, 20 siervos, 20 personas usadas por Dios, 20 personas haciendo la obra del ministerio.
So the Bible says a church is healthy like a body is healthy. You need every part working for the body to be healthy. Y la escritura nos lo demuestra cuando nos dice que la iglesia es como el cuerpo. Nosotros necesitamos que cada parte del cuerpo esté funcionando bien para estar nosotros bien, que todo nuestro ser esté sano para estar equipados para estar sanos. Many of our churches, if you looked at them, would be very, I can't think of the word, would be very deformed as a body. They wouldn't look like a normal body at all. Muchas iglesias, la mayoría podría decir yo, no se ven como un cuerpo normal, se ven como deformes, como monstruos, o sea, no hay un balance, no hay un cuerpo saludable si lo comparamos con el cuerpo físico. Most churches, their head gifts, teachers, speakers, are massively developed, but they have no body. They got no legs. They're just giant heads. No wonder they're not effective. Hay algunas iglesias que son como una cabeza gigante. No tienen otra cosa más que una cabeza, porque todo es enseñar y todo es aprender y todo es escudriñar y todo es profundizar, pero nada más. Y no hay brazos, no hay cuerpo, no hay piernas, no hay nada, es pura cabeza. Somebody said that many churches are much like what you look at when you see a soccer game, a football game. Algunos han comparado que la iglesia debería ser como un equipo de fútbol cuando tú ves un juego de fútbol. So you get, I don't even know how many guys were on a soccer team, but you get 11. You get 22 guys in desperate need of rest, being watched by 40,000 people in desperate need of exercise. A veces, aun cuando es una buena analogía que un equipo de fútbol es como el cuerpo de Cristo, en el que cada uno tiene una función, un partido de fútbol con 22 es una deformidad porque hay 40,000 espectadores nada más viendo y comiendo, necesitando ejercitarse, y hay 22 aquí esforzándose y todos allí queriendo hacer algo, y así es como desafortunadamente funcionan muchas iglesias. Sometimes my wife would come in after I'd watch a football game on TV, and I'd say, I'm so exhausted. And she said, what did you do? You sat there and drank Coke and ate potato chips. A veces después de un partido de fútbol intenso, emocionante, ya cuando acaba, una vez yo pues dije, ay, estoy exhausto, y mi esposa me dijo, ¿exhausto de qué? Si lo único que hiciste fue Coca-Cola y comer papas y estar viendo el partido, no hiciste nada más que eso, ¿por qué estás cansado? And here's where the passage we read last week in 1 Peter 4 really helps us. Let's turn over to 1 Peter 4, 10 and 11. I want us to read that again. Y aquí está la importancia, la relevancia de lo que aprendimos en la enseñanza pasada en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. I think it's 1 Peter 4:10. Could we read that? Yes. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. So we get our marching orders. Every one of us has received a special gift by God, a special way and place to contribute to his work. Y ahí están las órdenes de nuestro general. Cada uno, sin excepción, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, sirva a Dios, involúcrese en la obra. And maybe you're sitting there convinced, you know what? You don't know me. I didn't receive a gift. Oh, no, I don't know that. Listen, are you really going to tell scripture that it's wrong and the only one in the universe left out is you? Puede ser que de pronto estés pensando, no, es que tú no me conoces a mí, yo la verdad no sé hacer
nada, yo no tengo nada para dar, la verdad, yo no sirvo para hacer la obra de Dios, pues déjame decirte que tú estás contradiciendo la escritura y serías la única persona en toda la historia y en todo el mundo que no cabría aquí y estarías negando la palabra de Dios. So 1 Peter 4:10, just as we've received the gift, so employ it, put it to work, serving one another, not ourselves. We're to use our gifts to serve one another in the church and in the body. Y lo que nos dice en esencia, primera de Pedro 4:10, es que todos, cada uno sin excepción, hemos recibido un don, no para nuestro beneficio, sino para el beneficio de otro. Y tenemos que usarlo para ayudar a otros, para edificar a otros, para suplir las necesidades de otros, no nuestras necesidades. And he says there, employ it in serving one another as good stewards of the manifold grace of God. 1 Peter 4:10. Y dice aquí que debemos hacer esto, que debemos ejercitar los dones, el don que hemos recibido como buenos administradores, buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. So this shows us what's at stake. The main primary way God wants you to honor him for his love and forgiveness of you is serving other people through your gifts. Y esta es la manera principal, cómo glorificamos a Dios, cómo damos fruto, que es glorificar a Dios, y la manera en cómo honramos a Dios en agradecimiento por su perdón y su redención es supliendo necesidades de otros, sirviendo a otros, involucrándonos en la obra del ministerio. Because there's a side of God's grace no one else can see unless I let people see the way God's grace worked in me. Porque hay un lado único y especial de la gracia de Dios que únicamente puede ser visto a través de cada uno a medida de que nosotros manifestamos, de que nosotros dejamos conocer y usamos eso para servir a otros. I think of my friend Vicente Quintana, who passed away about 5 years ago. Pienso en esto, cuando hablo de esto, pienso en mi amigo Vicente Quintana, que partió con el Señor hace 5 años. And when I met Vicente, he was 39 years old and he'd been locked up 21 years of his life. Cuando conocí a Vicente, él tenía 39 años y había estado 21 años tras las rejas, preso. And he got out of prison and the Lord saved him dramatically. Y él salió de la cárcel y el Señor lo salvó dramáticamente. And we became best friends, just the best of friends. Y nos convertimos en mejores amigos. Realmente él fue mi mejor amigo. But we used to laugh because the guys that Vicente could minister to were guys I could never minister to. Y nos reíamos mucho de esto porque Vicente podía ministrar y llegar a personas que yo jamás, aunque quisiera, podría llegar. He was a 20-year heroin addict. He was a thief. He was a street guy. And so there's people that live that way that when he walked in, they all knew that he understood exactly what they had grown up with and experienced. Él fue un niño de la calle, creció en la calle, durante 20 años fue heroinómano, él estuvo involucrado en el crimen, en el robo, y cuando él salía a las calles, él sabía exactamente por lo que estaban pasando los que estaban involucrados en lo mismo que él estuvo atrapado durante tantos años. And then there's me, a middle-class white guy. They're not going to listen to me. Y si yo, un blanco, un güero de clase voy a hablarles, no me van a escuchar, no tengo nada que darles. I never committed any crime that I know of. I never used drugs. My parents were Christians. My older brothers were believers. My grandparents were believers. That's just who I am. Nací en un hogar cristiano, con padres cristianos, abuelos cristianos, bisabuelos cristianos. Nunca he infringido la ley. Así es lo que me tocó a mí. But I still needed God's grace and forgiveness. But the people that will listen to me
aren't the people that'll listen to Vicente. Y yo de todos modos necesité la gracia de Dios y la gente que me va a escuchar a mí no es la gente que va a escuchar a Vicente y la gente que escucha a Vicente no es la gente que me va a escuchar a mí. You see the power of every person believing God and choosing to be used by God uniquely, how that unleashes the whole church. Ven el poder y la genialidad del plan de Dios en cómo desata, en cómo usa a cada creyente sin excepción para llevar el evangelio, porque cada uno puede llegar a personas que nadie más, excepto nosotros, individualmente podemos llegar. One of my mentors used to love to talk about how every Monday morning there was the greatest invasion in the history of mankind. Every Monday morning. Uno de mis mentores acostumbraba a, pues, contar acerca de la más grande invasión sobre la raza humana cada lunes por la mañana. Because what would happen was after us being in church and being fed and equipped Monday morning, we would sneak in behind enemy lines and go in all the places of the world. And what we can do there is be God's grace to other people. Y esa grande invasión de los días lunes es que después de que los cristianos hemos sido alimentados el día domingo y hemos sido animados y fortalecidos por la palabra de Dios, en todos los rincones y en todos los lugares, en las partes más recónditas a donde cada uno en especial llega, allí el evangelio puede llegar y esa es una invasión imparable. Can you see why Satan's most important work is keeping us from believing that God wants to use us or can use us? ¿Se dan cuenta por qué el trabajo principal de Satanás es cegarnos, hacernos creer que no podemos ser usados o engañar a los pastores para que no involucren a las personas que enseñan a involucrarse en el ministerio, en la obra de Dios? Instead, we can find ourselves going to a church where we hear the preacher and he's so impressive and he does such great things, but then we go out not feeling any more encouraged to be a worker, to be used by God. Y lo triste y lamentable también es que a veces vamos a una iglesia, escuchamos a un predicador excelente que nos deja anonadados, pero salimos de allí sintiéndonos inservibles, sintiéndonos que no somos útiles, que no podemos dar el ancho, que nunca vamos a poder hacer nada y terminamos no haciendo nada. I love to say that I don't think the enemy minds if we meet that often in church, as long as we don't tell the truth when we're there. He'll say, you want to have a meeting? I'll bring the donuts. Just don't tell the truth. Y una de las más grandes amenazas para cualquier iglesia que ha invadido la iglesia, desafortunadamente, es que haz todo lo que quieras, simplemente no te involucres en la obra, deja que los profesionales le hagan, deja que algunos se hagan cargo, tú cierra la boca y no hagas nada. I remember playing college football in America. Recuerdo estar jugando fútbol colegial en Estados Unidos. And I remember we practice all week and we come to the game, and right before the game, we'd all get together in one room and for the final words from the coach. Y entrenábamos toda la semana, nos ejercitábamos, ensayábamos, practicábamos, y el día del juego nos reuníamos todos en un cuarto y hacíamos una rueda, ya para unos minutos antes del juego. And he would remind us of a few critical things right before he went out. And the equipment manager would come by and be sure we had our hands taped and we had black under our eye and we had all our equipment ready to go out and play. Y había
el auxiliar del entrenador siempre venía y nos ponía aquí, esta cosa negra que se pone y se aseguraba que estuviéramos bien ceñidos, bien vestidos, bien equipados, que no nos hiciera falta nada, de cada uno, uno por uno. And that's what church should be like. We're getting prepared and getting ready to be effective on the battlefield. Y eso es lo que la iglesia debería hacer. El trabajo del pastor es asegurarse que cada uno esté equipado y esté bien ceñido para enviarlo al campo de batalla. En este caso, enviarlos al campo de fútbol. And so what's so important for us is that we realize that church is for the Christians to get built up so we can go out and be God's hands in the world. Entonces, tenemos que entender que la iglesia fue diseñada e inventada por Dios y el propósito es que los creyentes seamos equipados para después de reunirnos salir al mundo a llevar el mensaje y lo que hemos aprendido a otros. And so the idea is that we are called to be used by God. Y la idea es que hemos sido llamados para ser usados, utilizados por Dios. One thing that I've learned in my 40 or 50 years of ministry, I come to discover that I think there's a line in every Christian's life. Algo que he aprendido en estos últimos 50 años es que hay una línea en la vida de cada cristiano. And on one side is a young Christian or a Christian who is grateful to God, grateful they're saved, but they don't really think they have anything they can contribute. So they are observers. They're not participants in the work of God. Y de un lado de la línea hay cristianos jóvenes que aman a Dios, que están agradecidos por el perdón, por la redención, pero que en realidad creen que no pueden contribuir en nada, que no son útiles para nada, que son simplemente observadores y que su trabajo es simplemente observar y estar allí y estar callado. And the other side of the line is a person who's come to believe that they're called to be used by God. And so they're looking for the Lord to lead them in ways he can serve them. Y del otro lado de la línea están aquellos jóvenes cristianos que saben y creen y están convencidos que Dios los ha llamado y están buscando la manera de cómo involucrarse, de cómo servir y están participando y están viendo de una forma u otra ser efectivos y activos en la obra de Dios. And I came to see that if I could just get somebody across that line in their life, if they would just be willing to try it, almost never would someone go back to being just an observer. Y algo que yo he descubierto es que cuando se logra convencer a alguien que está del lado de la línea en donde creen que no son útiles, simplemente a que cruce la línea, a que lo intente, a que pues haga algo para cruzar esa línea, una vez que la cruza, jamás regresa al otro lado de la línea. So either we grow as servants or we just get older and become older babies observing everything. Entonces, o crecemos y maduramos en la fe y nos volvemos cada vez más fuertes, o crecemos y nos hacemos bebés ancianos, expertos en observación y expertos en pasividad. And the tragedy in many, many churches in America is that the churches are full of people who may have been there for years, but spiritually they're just still babies. Y la gran tragedia en las iglesias, en la inmensa mayoría de las iglesias en Estados Unidos, es que las iglesias están llenas de gente que tienen muchos años asistiendo sin faltar
una sola vez allí, pero que no han crecido un solo centímetro y que siguen siendo bebés recién nacidos espirituales. They're not listening and learning to the word from the word for themselves. So what happens is when someone stays just an observer, they just grow older and older and older and still suck up energy from everyone around them like they're a baby. Y la otra cosa trágica es que como nada más son observadores, se vuelven succionadores de la energía de los que los rodean, tal como un bebé. Un bebé consume la energía de los padres y de todos los que les rodean, porque todo el tiempo están demandando atención y son unos completos inútiles. So I have a question for you directly. Are you willing to believe what God says about you or not? Entonces tengo una pregunta muy seria y muy profunda para ti. ¿Estás dispuesto a creer lo que Dios ha dicho acerca de ti? Many times in my Christian life, I've come to the Lord and said, Lord, I see what your word says. I don't want to do it. I don't think it makes sense, but I'm going to try it because I'm going to trust in you. Yo me he encontrado muchas veces, ya perdí la cuenta de cuántas, en mi vida cristiana, que me he encontrado con cosas en la escritura que no entiendo, que no me gustan, que me parecen absurdas e imposibles, pero he decidido intentarlo, he decidido arriesgarme. So on your way to church in the morning, you don't just pray, Lord, fill me up, teach me. Although you can pray that, but you say, Lord, who can I serve today? Who can I give a word to? Who can I help out of their car? How can I show your love by being available to people? Entonces, la próxima vez que te reúnas en la iglesia, en vez de irle pidiendo a Dios, Señor, pues bendíceme, háblame, edifícame, mejor dile, Señor, dime a quién puedo servir, a quién puedo ayudar, para quién puedo ser bendición, dime qué puedo hacer para edificar, dime qué puedo dar y cambiar el enfoque de en vez de ir a recibir, ir a dar. And you do the same thing in the morning. Lord, who are you going to run me into today? Lord, show me who's brokenhearted. Show me who needs just to be hugged, or help me to have vision to know who I could help today as I walk through life. Y no solamente cuando te reúnes, sino cada día cuando te despiertas, ora y dile, Señor, muéstrame a quién puedo servir el día de hoy, a quién puedo edificar, a quién puedo alentar, a quién puedo dar una palabra de ánimo, a quién puedo ayudarle a sanar sus heridas y sus enfermedades. Muéstrame cómo puedo serte útil y cómo puedo ser útil a otros, cómo puedo suplir las necesidades de otros el día de hoy. I didn't get to verse 13, which we'll talk about next time, but what it says is the result of us being used by God is we grow mature. Y ya no nos alcanzó el tiempo para ver el versículo 13, lo vamos a ver en la próxima sesión, pero nos muestra allí el resultado de poner en práctica esto, de ser usados por Dios, es crecimiento y madurez espiritual. You cannot grow to maturity outside of your willingness to obey God in this area. Tú no puedes crecer en madurez espiritual a menos que estés dispuesto a involucrarte en la obra de Dios y hacer las cosas como Dios las estableció. You can just see how the enemy thinks, well, the way to stop the church is to get them before they're active, get them to believe they aren't useful to God. Y la estrategia que más le ha funcionado al diablo para detener la invasión de la iglesia en el mundo es hacerle creer, engañar a cada creyente, haciéndole creer que no es útil para la obra, que el ministerio es solamente para unos cuantos. With all the stuff that we talk about with the church and theology, I hope in your mind it comes down to you being simply aware and willing to say to God, I'm yours, use me any way you choose. Y dejando a un lado la teología y las interpretaciones y el profundizar en el texto y en el hebreo y todo eso, lo único importante aquí es que tú le digas a Dios, aquí estoy, Padre.
Soy Let's tuyo, pray together. úsame. Dime cómo te puedo servir. Dime qué quieres que haga. Vamos a orar. Lord, you know the battles that go on in our minds with truth and falsehood. Padre, tú sabes las luchas que tenemos en nuestra mente acerca de la verdad, de la teología y del ministerio. Many of the voices that we hear in our heads tell us that we can't do it, that we could never be used, that there's something wrong here and we just don't fit. Muchas son las voces que nos bombardean de muchas partes, diciéndonos que somos inadecuados, que no podemos servir a Dios, que no estamos aptos para el ministerio, que somos inútiles, que nada más debemos observar. But the truth is, God, you come into our lives and you change us and remake us so we can be useful to you. Pero la verdad está escrita en tu palabra y es eterna, que tú nos has perdonado y nos has salvado y nos has restaurado y nos has equipado porque quieres usarnos y quieres que te seamos útiles. Lord, I pray for a willing spirit in all the people listening to me right now. Te pido, Padre, que haya un espíritu de disposición en cada uno de los que está escuchando y de los que va a escuchar este mensaje. I pray, Lord, you would empower us and give us the courage and the hope in you that we're willing to cross that line in our lives and become active for you. Te pido, Padre, que nos empoderes, que nos des el valor para cruzar esa línea, para dejar de ser observadores y volvernos participantes, para involucrarnos en tu obra en esta tierra. It's hard for us to believe, Lord, that you could use us after all we've been through and all that we've done. La verdad es que es difícil creer que tú nos puedas usar después de todo lo que hemos padecido y de todo lo que hemos hecho. But we trust your word and pray for courage. In Jesus' name we pray. Amen. Pero confiamos en tu palabra y te pedimos que nos des el valor para hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amen.